Hola amigos, bienvenidos a Libros Gusano, una nueva entrega más y hoy vamos a aprender un poquito, la verdad. Normalmente hablo con gente que hace libros, pero la persona que ha venido hoy pues amplía un poco más, o sea, tiene un perfil distinto, más amplio que ese. Digamos que vamos a hablar de terror en general. Eh, Tuve la oportunidad de conocerle durante el pasado Celsius. Parece que últimamente arrastro autores del Celsius. Pero bueno, espero, mientras no se molesten, espero que no. eh, es doctor en comunicación audiovisual, si no me equivoco. Siempre me puede corregir una vez empecemos a charlar. Va Publicó una bien, va tesis, bien. bien, ¿no? Publicó una tesis sobre la historia del cine zombie en España, que ahora la edita la editorial Shangri-La, si no me equivoco, Ujú. y ya la habéis podido escuchar. Sin más preámbulos, aquí está Rubén Sánchez Trigos. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ti y a todos. El que quiera acercarse por aquí. Eh, Una de los motivos por los que hago los jueguecitos este de los libros es un poco pues eso, un poco por ver un poco lo que tiene cada uno en su estantería. Y estoy viendo que ese rinconcito que tienes detrás tuya me encanta. O Sí, sea, creo que corresponde perfectamente con lo que quiere decir mi nombre del canal. Un sí. bookworm total. Sí, no me escapo. Luego, cuando depende del invitado que viene a casa, pues la estantería se da la vuelta, se gira y entonces salen los libros de romántica. Pero esto es poco para engañar. Estos son los Claro, claro. de lo de cuando estás solo en casa y no quieres Eso engañar es. a nadie. Eso es lo fantástico, ¿no? Genial. Sí, Primera pregunta que siempre hago. sí. Con todo este tema de la pandemia, ¿cómo estás? ¿La has pasado bien? Eh, Mm. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, uno echa la vista atrás y de todas las cosas que hasta ahora podrían haber ocurrido, porque claro, todavía estamos, no sabemos en qué momento de la pandemia estamos. En el final, en el Ecuador, no tenemos ni idea. Pero bueno, de todo lo que podía haber ocurrido hasta ahora, francamente no ha ocurrido nada terrible. De todas las posibilidades que uno se plantea, ¿no? Y la verdad es que el confinamiento este duro, el de verdad, eh, pues bueno, yo lo viví en un pisito pequeño. Era un pasaporte a la locura, pero creo que resistimos. En casa creo que resistimos, no nos convertimos en Jack el Resplandor ni nada parecido. Fueron Y, solo 3 meses. y la verdad es que a mi alrededor, eh, bien, mi familia es lo mejor que se puede decir ahora, ¿no? La familia está, siempre lo decimos, un tópico, ¿no? La familia bien, gracias. Bueno, pues ahora con fundamento, ¿no? Ahora, esta pandemia, realmente la familia bien, gracias. Los amigos bien, tengo alguno que la ha pasado muy mal, pero que ha visto la luz al final del túnel, algún Ujú. familiar también, pero joder, uno hace cuentas y dice, uff, ha pasado, la verdad es que hay casos terribles y a nosotros nos ha pasado rozando a veces, pero no de lleno. Pues mira, me alegro mucho, la verdad. Sí es cierto que el confinamiento fue. A mí también me tocó en un piso pequeño. Y yo no tenía ventana al exterior, yo tenía ventanas a patio interior. Ujú. Yo Lo que me tenía perro, mantuvo cuerdo fue. ¿Eh? yo tenía perro y tengo perro. Entonces yo era de los privilegiados que bajaba con el perro de Estabas normal cansado ya. normal 3 veces y bueno, tampoco muchas más, el pobre, la verdad es que sí, entre 3 4 veces salía, normal. Y digamos, vueltas cortas, ¿no? Pero entonces ibas con el perro en un lado, la basura en la otra mano, pero bueno, era una sensación que yo creo que nos une, los que teníamos perros en ese confinamiento, hubo algo, una especie de comunidad que se levantó entre nosotros, y casi se puede hacer un relato de ahí, ¿no? O sea, durante Total. esos meses, la diferencia entre tener perro y no tener, de repente daba para una especie de clase, de nueva clase social y yo salía a la calle y veía las cabezas de mis vecinos que no tenían perro mirando a algunos a través de la ventana. Una cosa muy curiosa, cómo en la vida, en la sociedad enseguida creamos clases y Total. creamos muros, ¿no? Entre nosotros. Cualquier Total, cosa. total. Y Sí, sí. bueno, y si en la época en la que dejaban salir a correr, si salías a correr, pues te miraban y te decían, pero si tú no has corrido nunca, ¿a O qué sea, no, les yo engañas? hubiera sido de eso. Yo no salía a correr, pero si hubiera salido a correr, a mí me lo habrían podido decir. Oye, esto no cuela, nos corrió en la vida. Pues me alegro mucho de que hayas sorteado esa bala, la verdad, y no lo hayas pasado Sí. realmente mal.
Como docente supongo que te habrás tenido que reinventar. Sí, esa es otra carta que hemos jugado bien, que pensaba que no iba, que iba a costar más, y la verdad es que el confinamiento, este primer confinamiento duro, digamos, esa primavera dura, pues fue online, pero yo como doy clases en una universidad privada, allí enseguida, en cuanto se pudo, ya para este curso que acabó en verano, digamos, ¿no? Mm. Nada de experimentos, es decir, teníamos algunos alumnos en clase, pero la mayoría estaban en casa, la mayoría estaban en clase, entonces con un nuevo sistema híbrido, yo he hecho este año, bueno, yo y todos mis compañeros, digamos, hemos estrenado la docencia híbrida y Ujú. ha salido, sin Bueno, más, como todo en la vida, claro. las cosas salen incluso cuando tú no confías ni en ti mismo. Y aquí ha salido. Sí, sí, sí. Además, yo también, o sea, también me tocó dar clases online durante el Ujú. confinamiento y tienes toda la razón. Salió. Sí. Simplemente salió. Y Sí, eso no, en no, no es sí lo es bastante deseable, ¿eh? satisfactorio. No, no es Ya, lo ya, por deseable. supuesto. Yo valoraba mucho el contacto presencial, pero esto ya ha sido como una reafirmación, ¿no? Es decir, yo ahora, mira, hoy precisamente que estoy hablando contigo, esta mañana empezó las clases en la universidad, totalmente presenciales ya, Ujú. y eran alumnos nuevos y no te voy a decir que me daban ganas de abrazarlos, pero es un ejemplo, no sé cómo decirlo, de vida recuperada, tener ahí, además mis alumnos son muy jovencitos, ellos son la vida, son gente de 18 años y 17, algunos que van a llegar del instituto. Y claro, vienen con unas ganas de conocer gente y de empezar una etapa de su vida. Y digo, joder, es que esto a través de una pantalla, lo siento, no, no, esto no. Esto también nos ha hecho pensar en nosotros mismos, nos ha hecho darnos cuenta que nos pensamos que somos seres más solitarios de lo que en realidad somos, que nos hace falta Mm. mucho Sí, más el bueno, contacto de lo que... y lo decimos, fíjate, estamos hablando aquí gente que somos letraeridos, me refiero que nos Sí. encanta encerrarnos con un libro que es un acto solitario y no, porque en realidad estás en contacto con la persona que lo ha escrito, con un Ujú. montón de gente, o sea, hay una comunión ahí invisible con un montón de gente, pero bueno, leer un libro es un acto solitario, es decir, ¿no? Superficialmente solitario. Y fíjate, lo decimos nosotros, pero yo creo que en esta pandemia mucha gente ha descubierto, claro, como de repente se ha visto obligada a convivir con ellos mismos. Yo pues sí que conozco casos, bueno, lo que de salud mental complicada porque han Sí, descubierto que no tenían, que tenían muy poco en su vida, aparte del sí, sí, el trabajo y claro, trabajo sí, y sí. del bar de abajo, de la Ujú, esquina. ujú. Y esto ha servido para, yo conozco casos con los apellidos, de gente que ha dicho, hombre, pues, joder, la verdad es que en cuanto me han quitado eso, he visto que no había nada. Saldrán un montón de literatura, cine, de aquí a pocos años, lo No, veremos no lo todos sé, estos yo espero casos. que no, ¿eh? Yo espero que no, porque si no va a ser otra pandemia esa, ¿eh? La No, ficción. me refiero o sea, esperas no leerlo en la ficción, este tipo de... No, no, no espero, lo voy a leer seguro. ¿Qué remedio? O sea, me refiero, va a salir Ya, seguro, porque me parece, por otro lado, creativamente me parece inevitable, ¿no? Creativamente ya, y comercialmente, o sea, estoy seguro. Pero fíjate, yo tengo un manuscrito, una novela que escribí en el 2016, que es prácticamente esto, es un virus que se extiende por el mundo y una historia de dos supervivientes, una especie de Robinson y Robinsona, sí, que se conocen en el fin del mundo a través de videollamada cuando ya está todo, sí, todo acabado, y de repente sí, 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 sí. se enamoran a millones de kilómetros de distancia el uno del otro, ¿no? Y podía haber tenido la tentación de moverla, porque es una novela que puedes fácilmente colar en las librerías y en las novedades como una novela que conecta con lo que nos está pasando, nos ha pasado, etcétera. Pero primero me parecía como muy desleal por mi parte, no sé, muy un poco honesto sacarlo. Segundo, es una novela que yo guardo en un cajón porque a mí no me gusta demasiado como quedó. Me gustaba la idea, pero no el desarrollo. Ya. Entonces espero que mucha gente, no sé, no empiece a desempolvar cosas que tienen que ver con la pandemia, simplemente porque, oye, esto puede colar, no sé. Pero bueno, Claro, y bueno, todavía no ha acabado y estamos saturados.
así que supongo que no ayudará Sí, nos queda por a delante. eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Pues nada, pues me alegro que, ya digo, que me alegro que hayas esquivado esa bala. Y otra cosa Sí. que hago también con los invitados es que me compro un libro que ellos me dicen. Ujú. El que tú, pero ahora mismo, o sea, tú me dices un libro y yo me lo compro, o en tu caso, como has trabajado en los dos ámbitos, o puede ser una película también. Me da igual. Ujú. Eh, Pues yo, sin presión, puede ser tuyo, no, sin no, problemas, ¿eh? te voy a decir, yo soy, es que soy muy exagerado para todo, tengo sangre andaluza. Entonces, mi madre es de Sevilla. Entonces, yo me he hecho una montaña aquí de 10 libros, que no se ve por la está fuera de pantalla, creo. Pero tengo aquí 10 libros que digo que he seleccionado. 10 libros que a mí me fascinan y entonces hay para elegir. No sé qué decirte porque hay para elegir realmente. Mira, si tuviera que elegir uno así a punta de pistola, digo la verdad. A ver. eh, este, un rito de Light No, Barrow, no veo el título. no se ve bien. El rito De Light Barrow, de Barron. No lo conozco, no tengo ni idea de no quién se es ve el bien. autor, Bueno, además. con este Sí, libro, se ve bien, pero que no lo conozco, prefiero. vale, mira, es un libro, es una novela que publicó Valdemar en esta colección que es Insomnia, que es una colección de narrativa de terror contemporánea, de Ujú. autores extranjeros y españoles también, Sí, editados, bueno, Valdemar edita de miedo, pero esta colección concretamente es gloria verlo en las estanterías, digamos. Y una selección de títulos que son maravillosos. Y este concretamente es mi favorito. Este es mi favorito y es una de las novelas, yo diría que es mi novela de terror favorita de los últimos, no sé cómo decirlo, que he leído los últimos 5 años, 6 o no me 7 años, digas. ¿vale? Es no sé, yo ahora hablaba con, con amigos, bueno, cuando te gusta un libro, hay como un placer en descubrir a gente a la que le gusta también ese libro, ¿no? Cuando Sí, te sí, sí, interesa. total. Y yo este libro, por ejemplo, hablándolo con un amigo autor, con Jesús Cañadas, de repente descubrimos que los dos estamos enamorados de él. Así que yo invito a la gente, es un libro lovecraftiano, que reinventa toda la mitología Pues lovecraftiana, mira, la reinventa de verdad. Un libro malvado, un libro que se toma el género muy a pecho, muy en serio, y es un libro que rebosa maldad por todas partes. Yo pues invitaría a la gente, me lo invitaría voy a a la comprar. gente a que se hiciera con el Rito de Ley Barro, que es un autor, por cierto, muy poco eh, editado en España. Vamos, Ajá, en España, te digo, creo que está el Rito y un cuento por ahí perdido en una antología de Valdemar sobre terror marítimo y ajá. poco más. Y es un autor que ha publicado muchísimo, que recibe premios, un autor que fuera un autor de culto y aquí, pues bueno, estamos descubriéndolo Claro, a claro, marcha forzada. estamos en ello, estamos en Sí, ello. sí. Pero bueno, me lo voy a comprar ahora mismo, además. Yo creo Con que te tu va a encantar, permiso, pero bueno, con sí, tu permiso me lo voy a comprar. muy bien. Yo sé que esto es un poco violento en directo, pero bueno, me parece algo guay Pero lo que mira, haces. es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Prefiero, si te gusta un libro, cómpralo en ese momento. Eso es. Cómpralo en ese momento. O sea, vamos todos a sucumbir digamos, al impulso libresco, sin cortarnos, porque así que contribuimos a que esto sea una fiesta irreflexiva y que realmente los autores no sean, que a veces son víctimas de esto de que es que hay mucha novedad, ¿no? Esto que pasa, es que hay mucha novedad y a mí me pasa, ¿no? Entonces, claro, alguien te recomienda algo y dices, bueno, ya, pero tengo que si la pila en casa, voy a la librería y tengo montañas de libros también para elegir, de los que me interesan. O sea, solamente de los que me interesan tengo para hacer el libro. Sí, 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 madre mía, Tal. no me Entonces, digas. está muy bien esto que haces, ¿no? Si alguien me recomienda un libro y le veo una pinta, no espero en ese momento a por él. Y qué mejor recomendador que tú. Bueno, Entonces, pues nada, ya pronto me va a llegar. Qué bien. ya verás. Eh, pues nada,
Vamos, de tus dos facetas, vamos a ir primero por la que en principio te ha traído aquí, que es por la que yo te he conocido durante el Festival Cesius, que es por la literaria. Bajo el barro. Novela que salió, según me has dicho tú mismo, en octubre del año pasado, va a ser un año dentro de poco. Hace poco estuve hablando con Ángela Pinao, que también presentó libro en el Celsius. Ángela, sí. Y le estuve comentando que cuando leí este libro, la sensación que yo tenía era de familiaridad. No con el argumento, sino con a lo mejor el formato. Es un tipo de novela que me retrae a cuando yo leía novelas de terror en ediciones de bolsillo. Quizá también por la temática, la manera de la que escribes y tal. Y simplemente por eso la sensación fue muy placentera al leer tu novela. Luego ya está el tema de la novela en cuestión. Explicaste un poquito durante el festival el origen de esta novela. Sí. ¿Puedes volver a contarlo? Bueno, el origen de la novela, narrativamente hablando, porque editorialmente hablando también tiene un periplo muy majo, muy gracioso también de contar, pero narrativamente, creativamente hablando, la novela, digamos, la novela lleva fraguándose en mi cabeza desde que tenía 12 años. Es decir, esto es como el cartel de Parque Jurásico, una aventura que comenzó hace 65 millones de años, ¿no? La novela, claro, pues la podíamos haber publicitado así, bajo el barro. No, la novela surge de... Realmente el germen es el pasaje del terror de Madrid, el mítico pasaje del terror de Madrid, que luego es el viejo caserón, y que tiene una historia detrás que un día hay que contar, ¿no? Porque realmente el pasaje del terror como tal ese formato fue el primer pasaje del terror de la historia, no el de Madrid, ¿vale? Existe uno antes en Argentina. Pero el de Madrid casi era de los primeros, era el segundo, el tercero que se hacía en el mundo. Realmente un formato absolutamente rompedor y novedoso. Y entonces yo fui al Parque de Atracciones con mi padre, los dos solos, y mi padre me dijo, oye, si no le dices nada a tu madre, entramos al pasaje este del terror, ¿no? Porque él quería entrar. Y yo le prometí que no iba a decirle nada a mi madre, porque mi madre se lo veía venir y se lo prohibió. No metas al niño ahí. Él tenía 11, 12 años. Y entonces entré y fue una experiencia de estas, una catarsis que te cambia, que te deja una... Es como la primera vez que te rompen el corazón, no sé. Sí, 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 sí. Eso, ¿no? Es como un hito vital. Y entonces, a raíz de ahí salí tan tocado que empecé a jugar con mis amigos a hacer pasajes del terror. Y uno de los que lo hacíamos en casas, ¿eh? Y entonces uno de los que Vaya. hicimos fue en el colegio, la fiesta del colegio, en el colegio Labrada, que es al que yo iba, desde que crecí, y yo propuse para la fiesta de fin de curso, porque se hacía juegos, todo tipo, yo propuse hacer un pasaje del terror con bolsas de basura, y que entrasen los padres y los hermanos mayores, otros niños, esas cosas, ¿no? Y el pasaje a mí me parecía, mientras lo hacíamos, que era tal desastre que el día del pasaje, de la fiesta de fin de curso, un poco lo que pasa en la novela, esto ocurre en una fiesta de fin de curso, Sí, sí, sí. me quedé en la cama, dije, madre, yo no voy porque esto va a ser, esto va a ser un apocalipsis de vergüenza. Y entonces mis compañeros, demostrando mucha más madurez que yo, hicieron el pasaje del terror con las instrucciones que yo les había dicho. Y fue un éxito. Y yo nunca pude ver ese pasaje. Todo lo que sé es lo que me contaron. Nunca, no hay fotos, no hay nada. Nunca, nada, no vi nada. No vi ni un trozo de bolsa, una bolsa basura que había Qué quedado por ahí. fuerte. Y entonces tengo esa espina y yo tenía la idea que ni siquiera era una trama, era un concepto, porque a veces yo trabajo, bueno, creo que no es nada especial, ¿no? A partir de un concepto donde ni siquiera hay personajes, hay una historia como tal. Es un concepto lo bastante atrayente como para quedarte prendado y que años después sigas obsesionado con darle vida a esto. Entonces el concepto que yo tenía era un pasaje de terror hecho por niños que se va de madre, un pasaje de terror infantil. Y entonces empecé a añadir cosas hasta que
yo, hasta que realmente me atreví con la novela, porque yo antes había hecho un cuento que no me terminaba de gustar demasiado y me di cuenta de que esto era una novela, porque era una novela río de personajes, una novela. Hay una protagonista central, que es Rebeca, Sí, la hermana de uno de los niños, la hermana mayor de uno de los niños que ha hecho el pasaje, pero realmente es un poco contar cómo influye ese pasaje en la vida de un montón de personajes, ¿no? Entonces, un poco esa estructura, que no es tampoco una cosa sobre la mesa muy original, ¿no? ¿Verdad? Esta estructura de personajes que se enfrentan a un evento sobrenatural y vemos por separado cómo les afecta y cómo se unen para intentar comprender ese evento inexplicable, pues creo que lo hemos visto. Muchos títulos que podemos poner sobre la mesa. Pero yo quería adoptar un poco ese formato y de ahí surgió, narrativamente surgió la novela de ahí. La escribí ujú. y luego ya está la historia de cómo llega a la editorial, a Planeta y cómo llega a este formato que tú has comentado del libro de bolsillo. Sí. Entonces, Eh, claro, te has dicho que editorialmente tiene sí, su sí, historia también. sí, porque la novela iba a salir en grande, iba a salir inicialmente se contrató para, para tapa blanda, pero para una novela en el sello Planeta en grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando la novela se contrató, nosotros no teníamos ni idea de una cosa que se llama coronavirus, no estaba ni en los planes de la humanidad, no estaba ni en el horizonte, ¿no? Entonces llegó la pandemia y bueno, esto que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? O sea, todo el mundo recordamos los fases, ¿no? Primero era un virus en China, que aquí no es ver. Oían los cañonazos como muy a lo lejos, ¿no? Y luego esto era una realidad que poco a poco nos fuimos devorando todo. Y entonces, durante el confinamiento, seguimos trabajando en el libro, en la edición del libro, digamos, ¿no? Por ejemplo, el libro era mucho más largo, el libro tiene 600 páginas, pero el manuscrito original era mucho más largo. Y entonces lo podamos un poco porque a mí me parecía que se hacía muy largo algunas partes, no el libro que fuera largo, si el libro, los dos libros tienen que durar lo que duran, ¿no? Pero sí que había partes que me parecían como muy morosas, ¿no? Sobre todo muy redundantes. Esto ya lo he contado, entonces con mis editoras me senté a trabajar el libro, así en videollamada, como tú y yo ahora, lo estábamos trabajando, Vale. la cubierta, todo esto, ¿no? Y en un momento dado me llamó mi editora y dijo, oye Rubén, hemos hecho la maqueta ya del libro y estos son casi 700 páginas en grande, y el libro para que salga rentable, un libro de casi en las 700 páginas, en los términos en los que trabaja Planeta y tal, tenía Ujú. que ser casi o sin casi 25 euros. Entonces, era una apuesta que yo tuve que tomar una decisión porque a mí me dijeron, oye, estos como autor, eh, tú tienes la última palabra. Pero tú quieres que salgamos a 25 euros a las librerías con la pandemia, con librerías cerradas, con muchísimas librerías cerradas. Porque cuando el libro salió, por ejemplo, las librerías de Cataluña estaban cerradas todas, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y entonces yo le propuse a mi editora, dije, oye, el formato bolsillo, estamos pensando en ello, precisamente, ¿no? Porque esto iba a permitirnos sacar un libro de 600 páginas a un precio de 10 euros, que no echase para atrás a alguien que dijese, a ver, estoy plenamente convencido en comprarme un libro de terror escrito por un español del que no conozco nada, del que no he leído nada antes, y intentamos ponérselo fácil a la gente. Y bueno, tú prueba, venga, son 10 euros. Sí, 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 claro. ¿No? Es Y luego una, también claro. estaba efectivamente que el propio formato ya, digamos, te remite a un tipo de narrativa con la que hemos crecido mucho, ¿no? O sea, Ujú. fíjate que esto es algo que se lo comentaba a mis editoras antes de la pandemia. Yo le decía, a mí me encanta el formato bolsillo, sacadme como sea, pero en algún momento después que salga el bolsillo, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión que mi libro saliese en bolsillo en algún momento el recorrido, porque es el formato con el que yo como lector me he formado. Como lector, me he formado leyendo Total, no solo a las novelas totalmente. de Stephen King con la cubierta roja y la letra de sangre y tal, sino todos los libros de Alianza, todas las ediciones de Lovecraft, de Alianza, los clásicos, tipo La montaña de la locura, yo los leía por primera vez en bolsillo, ¿no? Y me pasó algo muy bonito con este libro, que yo me fui a FNAC
A mí me da mucho miedo, me da mucho pudor ver mi libro por ahí en las librerías. ¿Por Yo no sé qué? dónde van. Tardé tiempo en ir a FNAC, tardé en ir. No fui Uy, la primera semana, el primer día. Digo, y te voy a decir por qué a FNAC, no por no apoyar a las librerías pequeñas y tal, por supuesto que sí, sino porque, y de hecho fui a muchas librerías pequeñas en las que yo compro y tal, a ver mi libro y tal. Pero a FNAC, porque había un rincón en FNAC Callao en el que yo compraba los, 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 los bolsillos de Lovecraft, las sí, cosas sí, sí, sí. y tal. Y entonces llegué y me encontré mi libro ahí en la pila de novedades, en el sitio en el que yo con 15 años compraba los libros de bolsillo de género, de terror. Entonces me hizo mucha ilusión. Eso es de lo que más ilusión me ha hecho de la experiencia de publicar este libro. Y luego, claro, ha funcionado. Es curioso, pero yo creo que ha habido un montón de Rubénes después que han venido, que han tomado mi relevo, porque comprando ese rincón, esa esquina de bolsillo de terror, porque el libro ha funcionado sobre todo muy bien ahí, muy bien en ese formato y en esa sección. Y sigue, vamos a hacer un año, el libro sigue en novedades, se sigue vendiendo en novedades, recomendado, y se sigue reponiendo, no ha salido de novedades en un año. Y Pues, ahí me hace ilusión porque creo que hay unos compradores que un poco son los que yo me siento representado, de alguna manera. Es lo mejor que te puede pasar, que te dirijas a unos lectores en los que tú te sientas proyectado. ujú. Pues enhorabuena por el éxito del libro, la verdad. Tengo que reconocer que yo soy muy fan del formato de bolsillo también, no ya por lo económico, sino porque, no sé, también yo me he formado como lector. Bueno, yo en Extremadura tenía pocas opciones. Me Claro. remitía a Stephen King y poco más. Pero sí que me Sí. formaba como lector con los libros de bolsillo, con todo lo que cogía era de bolsillo. Ujú. Y no sé, así la verdad es que sea como fuese, la decisión yo creo que fue acertada. La sensación que se tiene al coger este libro es muy placentera. Ya te digo, te retrae a otro tiempo en lo que leer era, no sé, era, Era más no te voy a sencillo. decir, Es como la era vida, eso, más sencillo. eso. El leer era más sencillo y te sientes Mm. cómodo con ese Sí, formato. sí, sí. Em, por cierto, hablando de Stephen King, sin spoilear el libro, me recordó a cierto personaje muy famoso porque es verdad que lo que aquí es, a ver cómo lo digo sin reventar nada. Básicamente porque el mal se adapta a cada persona de manera distinta. Sí, Y por ahí me sí. ha recordado bastante a eso. Y también Sí. coincide se lo dije a Ángela, coincide en que precisamente un elemento importante de su última novela es un pasaje del terror. Y me pareció curioso Tengo el libro de esa Ángela, coincidencia. no lo voy a sacar ahora, lo tengo aquí en la pila, lo cogí el otro día Ujú. y en breve me pondré con ellos. Sé que, se lo dije, digo, tiene unos mimbres ganadores para mí. O sea, tiene mimbres para gustarme. O sea, tiene que estar muy mal hecho y no es el caso de Ángela, que es una autora que yo reivindico constantemente cuando puedo, tengo oportunidad. No es el caso de Ángela. O sea, yo creo que estará bien hecho, estoy confío en que estará bien hecho, pero es que los mimbres ya son para mí. Sí, 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 total. Eh, a pesar del que el motivo por el que yo te haya visto por primera vez, sea en la literatura de terror, tú no te has formado en literatura. Tú eres, como he dicho, doctor en comunicación audiovisual. Eh, no sé, yo creo que ya no se puede hablar solo de perfil de escritor, de perfil de cineasta de terror. Yo creo que ya eso es un poco una amalgama, porque todos los cineastas pues, se han formado leyendo y muchos escritores se han formado viendo películas. Entonces, Sí, sí. yo creo que eso ya no se puede decir que no te puedes denominar escritor de terror. De hecho, yo creo que tú mismo te autodenominas investigador de lo fantástico, si no me Sí, equivoco. yo mi página web, mm, no sabía cómo sintetizar un poco lo que yo hago, de forma que en nada, en una frase, en un tagline, la gente entra en la página web y dice, ah, esto es esto, me interesa, me salgo o no. Entonces yo, mi página web, pues, narrativa y guión, lo que hago, y investigo fantástico, porque realmente escribo ensayo,
sobre teorías de lo fantástico y del terror, y he publicado en ya unos cuantos libros. Ya empiezo a mirar atrás y digo, empieza a pesar, ¿no? Un poco las publicaciones, sobre todo publicaciones teóricas, ¿no? Aparte de la tesis doctoral que salió con Shangri-La ya, que se llama La orgía de los muertos, que es el título de una película de terror española. Me gustó muchísimo. Historia del cine zombies español. Aparte de eso, hay un montón de publicaciones por ahí diseminadas en libros y tal, de las que estoy muy orgulloso, no ya de publicación de los libros, los que han salido en conjunto. Entonces, claro, digo, ¿cómo pongo esto digamos, en una tarjeta de presentación web y que quede más o menos claro de qué va el pesado este? No, me parece muy bien resumido en muy pocas palabras. Me parece, yo creo que acierta. Pues ya te digo, ensayo mucho. O sea, tú siempre te has movido dentro de lo que es la escritura, pero en distintos formatos. No sé qué vino primero, si la ficción, la no ficción, si el guión. Siempre no, pues mira, te digo, lo primero de todo, la literatura. Es decir, yo tienen mis padres en su casa toneladas absurdas como para talar varios árboles, iba a decir, estoy exagerando otra vez la sangre sevillana, pero bueno, sí que tienen unas cuantas montañas, digamos, de manuscritos que yo escribía desde 10 o 11 años por puro placer, que eran fantásticos, historias fantásticas de terror, eran novelas. Yo he sido muy poco dado al cuento. O sea, yo siempre he tenido querencia por las distancias largas, entonces de repente con 14 años me encontraba con que había acabado una novela de 500 páginas. Quiero decir, Madre mía. mucha gente me dice, oye, ha salido al mercado con una novela de 500 páginas. Digo, ya macho, es que yo de donde vengo no podía hacer menos. Es decir, lo raro en mí Claro. hubiera sido una novela de... Pero bueno, pues la nueva voy a intentar, porque la novela lo pide fundamentalmente, va a ser bastante más corta. Pero bueno, yo lo que hacía era escribir literatura, fundamentalmente escribir novelas que no movía ni porque era un placer, era un juego para mí. No lo hacía con ningún afán mercantil, editorial y con muy poca necesidad de ego. La escribía, bueno, para mí, pero pues sí para que la leyese la gente más cercana, amigos, etcétera. Buscando un poco una comunicación muy elemental, ¿no? O sea, voy a ver cómo se sorprenden con este giro, voy a ver cómo les sorprende la aparición de este monstruo, si esto les asusta, si esto no. Será un juego con el lector. Intento que todavía siga siendo así. Y entonces primero fue la literatura, inmediatamente después el guión. Yo he escrito ya, en el momento que yo escribía literatura y guiones, estos sí para intentar moverlos y venderlos y tal, indistintamente. Es decir, alternaba una novela y lo siguiente era un guión. Y curiosamente, lo que vino después, bastante después, fue el ensayo, fue la teoría. Es decir, esto no vino hasta que yo entré a la universidad y hago el doctorado y me pongo a teorizar sobre esto. Y digo curiosamente porque durante mucho tiempo prácticamente lo único que he escrito, bueno, escrito no, que he publicado, no que he escrito, pero lo más escrito ha sido sobre todo teoría. Entonces puede dar esa impresión de, bueno, este viene la teoría y de repente ahora viene una novela de ficción. Y es al revés, al revés. O sea, yo empecé a escribir teoría después de toda una vida escribiendo ficción, pero no publicándola. Tengo muy pocas cartas de rechazo, pero no porque yo sea muy bueno, sino porque era un cobarde y realmente no movía las novelas. Claro. Y también guión, de hecho, el año que viene se va a estrenar una película que has escrito tú. Sí. Que se llama Viejos, si no me equivoco. Viejos, sí. Este año estrenamos La Luz, que es un cortometraje que... En Sitges, ¿no? Sitges, que va en la sección oficial, ha sido seleccionado en la sección oficial de Sitges. Y también, entre otros, de lo que se puede decir de Sitges y del Screen Horror Festival en Los Ángeles, o sea, de los dos festivales más potentes del mundo, digamos. Y es una inauguración, un estreno con el que no podíamos soñar, ¿no? Corto que dirige Yago Soto, corto de terror puro y duro, que estamos deseando presentar en Sitges en una pantalla grande, a oscuras, con buen sonido. Qué bien. A ver si este año ahí tienen edición online otra vez. A ver verlo, si puede ser y se puede ver el cortometraje. Y luego el año que viene estrenamos efectivamente Viejos, que es un largometraje que
que de momento no podemos todavía hablar de fechas porque la distribuidora que es Filmax es la que tiene que mover ficha, vamos a decir así. Pero bueno, es una película que está terminando la postproducción y que se terminó de rodar digamos, pues, en abril, mayo, no, en junio, se terminó de rodar en junio y que esto es un tópico, de verdad, estamos deseando enseñarla porque es una película muy especial, desde el guión era muy especial y yo creo que es una película que va, bueno, tú esperas que guste, ¿no? Pero Sí, 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 sí. más allá de que guste, esperemos que sea una película que no deje indiferente, por lo menos eso, ¿no? Que es el cine un poco con el que todos hemos llegado hasta aquí, ¿no? Como espectadores, ¿no? Como espectadores. Un cine que nos ha dejado algo después de verlo, ¿no? Que vuelves a Sí, ver, sí. un cine que vuelves a ver en plataformas, en DVD y tal. Vamos a intentar que Viejos sea un poco eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver si 2022 se porta bien. Ya digo, a mí me fascina lo versátil. El que te muevas entre esos tres campos me parece increíble. Enhorabuena de Bueno, nuevo. no, pero Eh, eso pasa porque eres muy temerario. Eso, las personas que hacemos eso es que son muy temerarios, porque si lo pensáramos no lo haríamos. La verdad, si te paras a reflexionar un poco, dices, ¿dónde vas? Pues bueno, hay una parte ahí de reflexión y de huida hacia adelante muy bonita, bueno, que siga siendo así, y muy disfrutable, que esperemos que siga siendo así, que sea esto una cuestión de disfrutar tú y de hacer disfrutar a los demás. pues nada, estaré atento a la luz, a Ujú. ver si soy capaz de encontrarla por ahí. Bueno, por ahí no, en Sitges, porque a Los Ángeles no voy Sitges. a ir. Bueno, Sitges, lo madre que, lo mía. que pasa es que como va a estar presente ya en tantos festivales, que ya me refiero, porque ya ha habido aparte de Sitges y el Horror Fest, ha habido ya tenemos notificación de varias selecciones y tal. Y como estamos en este momento post pandemia, muchos festivales ya están acostumbrados a tener programación online. Entonces confiamos en que el corto, aunque que todos queremos, todos los que estamos en el corto, queremos que se vea en pantalla grande Claro, me lo y imagino, como claro. debe ser. Y además, cuando la gente vea el corto va a entender por qué este corto tiene que verse a oscuras, Ujú. realmente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, sí que yo estoy seguro que la programación online de los festivales va a seguir presente, aunque esto parece que vaya mejor, lo del coronavirus y tal, y entonces habrá oportunidades. Yo creo que sí, estoy convencido de que habrá oportunidades de ver el corto online. Y antes de pasar al jueguecito de los libros, como Ujú. mal llamo yo a esta cosa que hago yo con mis Sí, invitados, has mencionado brevemente lo próximo. Eh, Creo recordar que has dicho que vas a intentar que la próxima novela sea más corta. sí, sí. Lo vas a intentar. Lo vas a Sí, lo voy a intentar. intentar. A ver, a mí me gusta, fíjate, esto te va a parecer contradictorio. Mi formato favorito es la novela corta. Yo una novela corta, o sea, yo pienso en novelas que a mí me han impactado, pienso en Soy Leyenda, en lo que llamamos Hellraiser, ¿vale? Que realmente no es un título original, pero bueno, Sí. corazón de... El corazón. ¿Cuál es el título original? Acaba de ir, corazón. No, el corazón de la torre es de Poe, ¿verdad? No, 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 no. Eh, no me Eh, acuerdo. no sabemos. Bueno, Sí, sí. o pienso o incluso un cuento que yo siempre que leí como novela corta de James Joyce, que es Los Muertos, que realmente es un corto, pero que es un cuento por su extensión, pues podría ser una novela corta. Y yo lo leí como novela corta porque yo lo cogí en una edición de Alianza, donde era un librito así pequeño. Entonces Ujú. toda mi vida creía que era una novela corta. Bueno, a mí me encanta la novela corta, pero yo sin embargo, al final acabo tendiendo un poco en la creación a desarrollar los personajes y desarrollar lo que llamamos hoy el world building, esto que se llama world building hoy, Sí, sí. ¿no? Que es lo que se ha hecho toda la vida, pero que, claro, lo asociamos al género de fantasía, ¿no? World building, ¿no? Crear un mundo. A mí me encanta que una novela me introduzca en un mundo y me encanta crearlo yo. Es decir, y el mundo puede ser un barrio. Bajo el Barro es un barrio al sur de Carabanchel, inventado, ¿no? Esta novela, la novela que estoy escribiendo ahora, también es un barrio de nueva construcción, a las afueras de Madrid, etcétera, etcétera. Y me encanta que me introduzcan en ese mundo
Y creo que hay ciertas formas de narrar que exigen una cierta holgura, vamos a decir así, una cierta Ujú. anchura a la hora de desarrollarte psicológicamente a los personajes, de ver a los personajes moverse en su mundo, etcétera, etcétera, mientras les van pasando cosas, ¿no? Entonces, mm, claro, Bajo el barro obviamente es eso. Y la nueva novela que estoy escribiendo, eh, creo que no va a ser 600 páginas porque la historia no da para eso. Pero es una novela que también que se para a mirar a los personajes, porque intento ser honesto conmigo y hacer un Sí. poco lo que a mí también como lector me gusta. Bueno, no sé si es un formato que a los lectores de hoy les aburre, porque estamos acostumbrados a ver Ricky Morty que va toda hecha y cosas así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero La yo Lego apuesto, película y todo eso. claro, pero yo apuesto por eso, pues porque a mí personalmente me gusta un poco que me acojan también como lector en los brazos y me digan, mira, ven, dame la mano que te voy a llevar por este mundo un poco, ¿no? Así que yo es lo que hago también como autor, intento como autor. Pues vamos a pasar, si te apetece, al juego de Sí, los libros. Has venga, mencionado tú el rito. el rito de Lord Barron, aquí lo tengo, Ujú. apartado. Voy yo, si te parece bien. Ujú. Y mira, y te voy a enseñar precisamente una novela corta. Sí. No sé si se ve bien. Se llama Crossroads, es de Laurel Ujú. Hightower, una autora americana que llegará a España el año que viene. Dilatando Mentes va a editar esta novela corta Estupendo. y, y una novela suya que se llama Whispers in the Dark, me parece que se llama. Ajá, sí. Eh, También no he tenido la oportunidad de leer mucha novela corta. He leído más investigando quizá en el extranjero, más que en España. Y este libro es fruto de una investigación, bueno, de una investigación no muy exhaustiva, simplemente estaba viendo autores que habían ganado premios en Bram Stoker y nominados, ese tipo de cosas. Y no sé, no sé cómo exactamente llegué a esta novela, pero es muy potente y me llama mucho la atención y te la recomiendo fervientemente porque la empatía es muy importante, sobre todo cuando el personaje hace cosas de cuestionable, eh, ¿cómo decirlo? Cosas de moral ambigua, Es por así estupendo decirlo. No porque sé, yo creo que el terror tiene que ir un poco por ahí. eso es. Tiene que un poco buscar en los ángulos ciegos de la moralidad, de la ética, Ujú. invitar a cuestionarnos, bueno, a cuestionarnos el status quo, ¿no? Así que, y también hay que celebrar, lo has dicho dilatadamente, es que hay una generación de editoriales en España que nos están trayendo títulos, premios Stoker, premios Shirley Jackson, World Fantasy y tal, de ficción oscura que no, desde luego si no fuera por ellas, aquí no llegaría. El otro día lo hablaba Total. con las editoras de Biblioteca de Carfax, que es otra Ajá. editorial Muy también, bajas. y el otro día lo hablaba con ellas, ¿no? Me decían, estamos haciendo realmente una apuesta por bucear realmente en premios, en reseñas interesantes que ellas publican, no publican españoles, publican extranjeros. Y claro, hacen un verdadero sondeo de qué es Sí, lo que sí. está, qué es lo que está pegando, qué es lo que llama la atención en la ficción oscura fuera. Y si no fuera por estas pequeñas editoriales que se arriesgan, no tendríamos estos libros como el que acabas de enseñarnos. Por eso te digo, además me llama mucho la atención porque estamos hablando de novelas con premios. O sea, deberían tener a priori tirón comercial y no se apuesta. No sé si es No, porque. no, un premio Stoker en este país no, esto daría para hablar mucho, ¿no? De qué pasa con el género en España. No, un premio Stoker en este país dice muy poco. No, no es que me diga Ya, nada, pero dice muy poco. ya, ya, ya. Sí. Sí, Sí, es desgraciadamente. literatura de gueto y es un premio que, como todos los premios, le presupone un prestigio, pero no deja de ser un premio de gueto también. Sí, 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 sí. Incluso cuando lo ganan autoras como Joyce Carol, por ejemplo, ¿no? Que Por realmente es zombie, sí, brutal. sí, por ejemplo. Sí, Sí. sí, sí.
Total. Fuera de género. Bueno, simplemente creo que es la segunda vez que la recomiendo en este canal y es porque realmente la protagonista hace cosas terribles y en todo momento tu pensamiento es que no puede ser de otra manera. Entonces me llama mucho la atención. Estupendo. Te toca. Yo voy a ser breve porque voy a recomendar un poco maliciosamente, porque es bastante inencontrable, esta novela para manejar a un autor que se nos acaba de ir, que es Alfonso Sastre. Y es No lo una conozco, novela que desgraciadamente. se llama Las noches lúgubres. Alfonso Sastre acaba de morir, acaba de dejarnos hace poquito, unos días. Es uno de los grandes históricos de la novela, de la narrativa y no solo del teatro también, fantástico español. Y esta novela, podríamos decir, un poco haciendo un símil un poco chusco, que es nuestro Silent Slot. Una novela, esta edición que tengo yo, fíjate, del año 73, ¿vale? Ediciones Júcar, año 73, una novela que podríamos hacer un llamamiento a editores valientes, Por favor. es inencontrable, es una novela que, yo la conseguí de viejo, está en una librería de viejo, ¿no? Y es una novela que digamos, lo que hace es coger España, introducir a un vampiro en España a modo de, digamos, de virus, como hace King en Silent Slot, ¿no? A modo de una Claro. especie de pandemia vampírica. Y es una novela que se toma muy en serio a sí misma. Y, y bueno, es un clásico que deberíamos estar reeditando, La noche lúgubre de Alfonso Sastre. Pues mira, editoriales, por favor. Sí. No me sean cobardes. Yo voy con el segundo libro en físico que tengo, no sé si te lo comenté, es que después de unas Sí, me cuantas dijiste. charlas en este sitio temporal, pues tengo pocos libros en físico, entonces he hecho una cosa muy fea. Luego te lo enseño. Pero de momento te voy a enseñar el segundo libro en físico que tengo, que es un libro que me recomendó otro autor con el que he tenido la oportunidad de hablar, de Hammerbolt, de Marcus Hern, que es un repaso, es una edición preciosa, hace un repaso a, bueno, pues a la carrera de la Hammer. Claro, traigo este libro por un motivo, porque como te digo, tú cabalgas entre dos mundos, que es el cine y la literatura. Sí. Entonces, yo te pregunto, obviamente, siendo investigador de lo fantástico, pues supongo que la Hammer tendrá una cierta importancia dentro de la historia de lo fantástico en el cine, claro. Sí, sí, además yo soy, vamos a decir así, a ver, yo soy muy pro Hammer. Para mí la Hammer es una apuesta segura, me refiero. Ver una película de la Hammer casi al azar, incluso de las más flojas, es una apuesta segura de clase y de muchas veces de audiencia, ¿no? De riesgo. Me encanta la Hammer de los 70 ya, digamos, la clásica de Terence Fisher y tal, pero la de los 70 que está como muy, digamos, muy buscándose a sí misma y hace Frankenstein, el monstruo del infierno, y hace un montón de películas, hace los episodios de televisión de la Hammer House of Horror, por ejemplo, ¿no? Que no tienen nada que ver con los monstruos clásicos, con los mitos clásicos del terror. Yo soy muy fan de la Hammer, soy muy fan del terror británico de los años 60 y 70 y hay una especie de planteamiento absurdo, una especie de Barça Madrid entre eres de la Universal, eres de la Hammer, y Drácula te gusta más y tal. Que Bueno. es absurdo, pero porque hay obras maestras en todos lados, pero si me das a elegir, como decía la canción, si me das a elegir, yo me quedo. Para mí, en lo que se trata de representación de mitos, yo me quedo con los vampiros de la Hammer, yo sí, frente a Total. Universal, y sobre todo con su relectura de mitos, por ejemplo, el Yeti, ¿no? De una película sobre el Yeti, sobre Sí, sí, sí. la medusa y tal. Su relectura de mitos absolutamente siempre hechos desde el buen gusto, desde el buen mal Y, gusto, por decir así. sí, sí, sí. Y me llama mucho la atención porque cuando se habla de la Hammer, se habla de la Universal. Mm. Estamos
estamos hablando claro, vamos a ver películas que produce cierta productora y eso me llama mucho la atención. Yo siempre digo que un paso importante para alguien que se considera cinéfilo es, en vez de ver una película por el actor que sale, que también es lícito, no digo que no, eso no le pase Sí, a sí, todos sí, los sí. a todos los cinéfilos del mundo, empiezas a hacerlo por el director, porque Claro, es una película de tal director. Pero claro, ver una película porque es de esta productora, eso estamos hablando de no claro, y muchos casos, fíjate, yo creo. sí, bueno, hoy sería el equivalente a un Blumhouse, ¿no? Eso Alguien es, así. eso es. Pero fíjate que esto tiene, también daría para hablar sobre lo que yo llamo la cultura del terror, ¿no? Es decir, la cultura del Ujú, terror es hay una cosa que yo intento comentarle a amigos míos que no leen género, pero que son lectores voraces de cualquier otro tipo de libro que no sea género. O que leen muy poco género y leen género, digamos, de los clásicos, ¿no? Pero Philip K. Dick, algo de Lovecraft, algo así, tal, no sé cuánto. Y entonces explicarles que los fans del género forman una especie de comunidad que va más allá de lo literario. Es decir, el fan del género puede leer libros de Lovecraft y puede irse a una feria donde le maquillen o ver cómo maquillan a gente, puede ver determinado cine, es decir, hay algo que trasciende lo literario cuando hablamos de género, ¿no? Y esto creo que pasa en el terror, un poco en la ciencia ficción, pero fundamentalmente pasa en el terror. El terror tiene es como un género multidisciplinar, ¿no? Y ujú. entonces, claro, para nosotros, por ejemplo, fans del género, de repente estamos hablando de la Hammer, pero una película de la Hammer va más allá de si la película es mejor o peor. Claro, nosotros, es una película de la Hammer. O sea, es un Claro, eso es. ¿no? De un grupo que te gusta y que toque canciones caras B, ¿no? O Sí, sí, toque sí, sí. desafinado. Claro. Bueno, eh, se ponga a improvisar. Bueno, estoy viendo al grupo que me gusta. O sea, entonces el fan del género, yo creo que en general quiero creer, es muy agradecido. Digo muy agradecido porque a veces pretendemos como volvernos muy refinados y tal. Pero el fan del género yo creo que es muy agradecido y no tenemos que perder eso. Muy fiel. Yo creo que es muy fiel. Es muy fiel, El muy fan de terror es leal, muy sí, fiel. es muy leal a las sensaciones. Ujú. Eh, con tu Bueno, permiso. vamos a hablar de una dama, de Ana Ujú. Starobinés, Oh, que tiene em, unos cuantos para elegir. Este año estaba en el sí. Celsius. Yo no la vi. El otro año que estuve en el Celsius me la crucé por todos lados. Este año yo no sé qué ha pasado. Se ha debido esconder de mí. No la he visto. Pobrecilla. Eh, nada, digo de broma. Me imagino que es de buena señal porque estaría dando charlas y los colectivos. Estaba Estaría ocupada este ocupada, festival, sí. estaría ocupada, es de buena señal. Bueno, a mí esta Ujú. novela, esta antología de cuentos, me parece maravillosa, de todo lo que ha publicado dentro del género. ¿Cuál es? Nada difícil, publicada por una editorial Vale, vale, que me sí. Es que gustaría reivindicar aquí, que es Nevsky, ¿vale? Una editorial que está ya, no sé hasta qué punto se puede hablar de desaparecida o poco operativa o que hace mucho que no publica, pero es una ujú. editorial, una de las editoriales que con mejor gusto ha publicado género en este país. Y este libro concretamente es una verdadera maravilla de malsanidad y de mirada. Y por supuesto el cuento que da título, Nada difícil, que es una especie de novela, casi una novela corta por longitud, Sí, hablamos de sí. novela corta. Es maravilloso. Este es un libro que le recomendé a un amigo mío, un director de cine muy famoso de terror, España, y estábamos en una librería y yo le dije, llévate esto, llévate este. Y se fue para casa y a la hora tenía un WhatsApp suyo diciendo, llevo 50 páginas y estoy hechizado. Así que, bueno, Ana Starobinets, no sé si hace falta reivindicar las alturas. Ahí va. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. No sé qué decir sobre Ana Robinet, porque hace una especie de... Es una mezcla de géneros, ¿no? Es una Sí, ciencia lo que ficción de terror, algo así, pero no es llamamos exactamente eso, pero... Splictren ahora, esta mezcla de género, donde... Ujú, Pero bueno, yo creo que... yo parto de la base de que creo que el terror es mucho más amplio y desafía los límites de una manera mucho más brutal,
vamos a decir así, de lo que Ujú, muchas veces tanto sus detractores como sus fans creen, ¿no? Es decir, yo ujú. hoy, si me hablas, por ejemplo, de Star of Inés, hay cuentos que me parecen claramente de ciencia ficción, distópicos, apocalípticos, etcétera. Pero hay cuentos como el propio cuento, una difícil, sobre un niño que tiene un hormiguero dentro, que empieza a cambiar psicológicamente su personalidad, que me parece un cuento de terror puro y duro. Que también es otras muchas más cosas, por supuesto que sí. Quiero decir que el terror no se limita a ser un género que pretenda solamente asustar, ¿vale? Es muy maleable. Es muy Eso es maleable, cierto. efectivamente es muy maleable, admite un montón de formas narrativas y de Mm. miradas. La has mencionado antes también brevemente. Mira, he impreso las portadas. Bueno, Juro a todo el mundo que esté viendo esto que yo tengo estos libros, pero no los tengo a mano. Y me fastidia que por no tenerlos a mano no tengamos la oportunidad de hablar de ellos. hacemos un acto de fe. Sí, Blumhouse. Muy bien. Blumhouse, sí, es simplemente un libro muy, muy breve de Lucas Hessling, que supongo que sería también algún tipo de tesis o algún tipo de trabajo, Ujú. alguna cosa así, sobre un poco el impacto de Blumhouse en el cine. Cómo empezó como una productora que lo que buscaba era tener una fórmula muy clara que era beneficios. Ujú. Me parece algo muy tonto de decir que una productora busca beneficios, pero lo que realmente hizo Jason Blum al principio fue invertir poco dinero y para conseguir el máximo dinero posible. Sí, Llegó Paranormal Activity y le salió me salió bien. Me terriblemente salió bien. bien. Eso Y es, además, eso es. también, fíjate, dentro de Blumhouse hay una figura que es la de Steve Snyder, Steve J. Snyder se llama, que es un productor ejecutivo. Es una figura muy curiosa porque era tiene varios libros publicados sobre el terror, sobre el cine de terror, Ajá. y se pasó a productor, se inauguró con Paranormal Activity. Ahí es nada. Un teórico de terror que de repente se encuentra con Paranormal Activity y dice, bueno, ya está, esto es. Y es una figura muy curiosa, Se lo ha pasado. es una figura muy curiosa dentro de Blumhouse. Y ahí está, ¿no? Produciendo las últimas de Shyamalan, toda la saga Paranormal Activity. O sea que, Ujú. bueno, ya veremos Blumhouse en el futuro como la añoramos Blumhouse entre para mí todos. siempre, siempre, aunque no soy excesivamente, no soy muy fan de hacer listas y tal, Mm. eh, en plan de poner nota a cosas. Blumhouse para mí siempre, siempre en lo mejor y en lo peor del año. Siempre. Todos los Sí, años. Siempre, no falla. sí, la verdad es que es verdad que es una productora, por ejemplo, él sacó, no recuerdo dónde era, estas películas para plataformas que hizo, Oh, que que eran flojas, viene otra tanda ahora. que eran Viene otra tanda flojas. ahora, sí. En general eran flojas, tenían un aire sospechoso a telefilm, ¿verdad? Y no parecían Blumhouse, no ya por una cuestión de calidad, sino por una cuestión del propio planteamiento narrativo. Eran Mm. telefilms un poco más oscuros de los que puede emitir Antena 3 a la hora de la siesta, ¿no? Pero bueno, es verdad que tú has dicho Como, algo que es que siempre los fans del género necesitan como guiarse, necesitan una guía, ¿no? Y a veces ese guía es el director, otros es la productora, y ahora mismo, hoy por hoy, prácticamente es Blumhouse quien está copando ese espacio dentro de la yo normalidad. me considero muy fan de esta productora. Y me alegra decir que soy un fan de una productora actual, no de una productora de hace tiempo, que eso también, Sí. que amar las cosas a posteriori, pues también Ujú. eh, me gusta que me guste algo actual. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Eh, Sí, y además está bien no subirse a los carros cuando el carro ya. Cuando el carro ha pasado, cuando el carro está hecho polvo. eso es. Sí, muy bien. Em, Bueno, vamos sí, rápido si quieres, vale, yo voy a seguir con un para autor no quitarte mexicano que me mucho gusta tiempo. mucho, Alberto Chimal, y con un libro que publicó porque ya tiene unos poquitos años, que se llama Los Atacantes, que publicó Páginas de Espuma, ¿vale? Es un libro de cuentos muy inquietante, vamos a dejarlo así para que la gente se sorprenda, un libro de cuentos muy inquietante, con un cuento sobre, por ejemplo, hay un cuento sobre el mito, bueno, no el mito, es una realidad de los suicidios en los hoteles, ¿no? De repente tú vas a una Sí. habitación de hotel, de alguien puede haberse suicidado hace 3 días, han limpiado la habitación y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, es un libro de una literatura muy vibrante,
realmente. Y bueno, aquí está Alberto Chimal, Los Atacantes. Pues apuntado queda. A mí me gustan, una cosa que saco de este tipo de charlas es un montón de recomendaciones. Es cierto que luego la pila de pendientes crece sin parar, pero bueno, siempre está bien tener referencias. Para alguien como yo, que ha tenido pocas referencias creciendo de terror y de lo fantástico en general, la verdad es que lo agradezco muchísimo. Voy otra vez a trampear, ¿vale? Porque es un libro, pero va pues eso, va de series, terror en serie. Claro, Héroes de sí. papel. Me llama mucho la atención el terror en series de televisión. Cómo ha gozado también de mucha popularidad dependiendo de la época. Además aquí dice desde Alfred Hitchcock presenta He leído el libro, sí, sí, sí. La dimensión desconocida, ahora con Stranger Things. Bueno, y ahora, gracias a Mike Flanagan, la miniserie de terror está también viviendo otro boom A mí la espectacular. miniserie de terror es mi formato favorito y creo que es un formato que es un poco el equivalente a lo que llamamos la novela corta, ¿no? Digamos que si la novela larga sería las series, las 4, 5 o 6 temporadas, la miniserie de 5, 6, 7 episodios, para mí es el equivalente a una novela corta, ¿no? Que ves en 2 días, 3 días como mucho. Y es verdad que estamos viviendo ahora una suerte se dice el tópico este, ¿no? Se quiere decir una edad dorada de la televisión. Bueno, esto hay mucho que discutir, que no por la calidad, sino porque, claro, parece que tú estás diciendo que es que hasta que no llegaron las plataformas aquí se hacía basura. No, Y por claro, ejemplo, un libro claro. como Terror en serie que tú acabas de mencionar, te demuestra que por ejemplo, ha habido series de género maravillosas hasta el día antes de que nació Netflix, vamos. O sea, Sí. los 90, por Total. ejemplo, fueron una década estupenda con todos los Expedientes X y todo lo que ha venido después, ¿no? De series que, bueno, unas han envejecido peor, otras mejores, pero además de series de terror o de fantástico muy populares que arrastraban realmente a espectadores. Entonces, sí, yo nunca he sido muy fan de Buffy y compañía, Pero bueno, ahí está, claro. pero hay un fan base que para si quisieran muchas de las series estas de la nueva edad de oro de las que se habla hoy. Sí, totalmente. Bueno, pues mira, este es un libro muy extraño, publicado por Ediciones Jaguar, que es de Brian Lumley, ¿vale? Brian Lumley es un autor ganador, fijaos, vale, voy a leerlo para no meter la pata, ¿vale? Ganador de premios como el British Fantasy Award, ¿vale? Es un autor de terror absolutamente británico y absolutamente olvidado, ¿vale? Y libro se llama Las setas no sangran. Las setas no sangran, ¿vale? Y es un tipo de terror muy poco transitado, es decir, porque escapa hombres lobos, escapa mitos, y es un tipo de terror, por ejemplo, que se basa mucho en la enfermedad, ¿no? en el concepto de lo insano, ¿no? Lo enfermo. Y bueno, Sí. yo no sé hasta qué punto este libro es encontrable, pero ahí lo dejo, Brian Lumley, las setas no sangran, y suerte el que lo encuentre, porque yo también me costó muchísimo dar con él Sí, en una sí, librería sí que eres perdida. investigador de lo fantástico, la verdad. Sí. Genial. Es un autor que fuera tiene mucho, ha vendido bastante, ¿eh? Además en España. ¿No? Vale, hablando tú de la miniserie como formato favorito, traigo a colación esta novela de un señor que está empezando ahora, que se llama Stephen King, que se llama Mr. Mercedes. Sí. Se llama Mr. Mercedes. Está bien que digas lo del formato de miniserie porque precisamente una cosa que creo que descubrí con este libro y con 22-11-63 es que precisamente el formato de 10 episodios le sienta muy bien a las adaptaciones. Creo que tienen el espacio y, o sea, por duración y tal, creo que es un formato muy bueno para adaptar novelas. O por lo menos creo que este formato con las adaptaciones de Stephen King en concreto ha funcionado muy bien. El Visitante, ya digo, 22-11-63, la trilogía de
de Mr. Mercedes, es que está muy bien. Si no lo has visto, yo te la recomiendo. Yo me he Todas esas leído, series. me he leído el primero, Mr. Mercedes. No he seguido porque hay tanto que leer. Me gustó, pero hay tanto que leer. Sí, Y sí, total. solamente de King. Hay tanto que leer solamente de King. Así que solamente si Exactamente. te quieres quedar Y con él, ya estás, solamente ya estás perdido. claro, Sí. claro. Y también lo traigo a colación para reivindicar un poco al Stephen King actual. Sí, total. Yo me sumo completamente a esa reivindicación, me sumo. Creo que King, si es que ha tenido una época un poco más floja, serían los años 90, los años inmediatamente después del accidente y tal. Ujú. Y lo de floja, claro, pongámoslo en cuarentena, porque claro, un King flojo es lo Ojalá fuese que yo es. un King medio Cla- flojo, sí. Claro, sí, sí. Pero es verdad que que él está reverdeciendo laureles en los últimos 15 años así. Y a mí, alguna de las novelas favoritas de Stephen King en toda su carrera, preferidas mías, son algunas de las que ha publicado en los últimos años. Incluido 2211 me encanta, Revival me gusta muchísimo y me gustan cuentos, Todo oscuro sin estrellas, es una antología de novelas cortas maravillosa, Ujú. por ejemplo. Maravilloso. Entonces hay que reivindicar al King ahora porque es un King mucho más introspectivo, un poco que está mirando un poco la muerte ya de reojo, un tipo que se hace mayor, muy consciente de ello y que constantemente sus personajes reflexionan sobre ello. Él escribe, creo que más que nunca ahora, para desafiar al tiempo. Mm. Yo estoy acabando ahora Billy Summers, que sale. ¿Cuándo salía? Pues me parece que en octubre o noviembre o Ujú. algo así. Y de verdad, no es novela de terror, porque últimamente ya vemos a Stephen King pues, haciendo otras cosas. Sí, sí. Pero es que no sé, es incisivo como siempre. Es una auténtica gozada leerle. No sé, yo de verdad, supongo que toda esta eh, aversión al Stephen King actual es porque no escribe los libros que escribía hace 40 años. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Se lo bueno, vuelve a leer y ya está. ya viviremos una época en la cual se reivindicará por estas mismas personas, veremos una reivindicación del King moderno, igual que estamos viendo a muchas personas reivindicar a Stephen King, al clásico, personas que en su momento lo apestaban, Ya, ya, ya. odiaban. Entonces, bueno, ya lo veremos. Es una Hmm. vaticinio que hago. Eh, Bueno, para, para no robarte mucho tiempo, si quieres hacemos ronda rápida, mencionamos vale, yo voy a hacer brevemente y una así. cosa muy fea, ¿vale? Que es recomendar a un amigo, Eso es precioso. pero que tiene, creo que es así, ¿vale? Voy a recomendar este libro, Rojo Alma, Negro Sombra y Martínez Biurrun, ¿vale? De un buen amigo y para mí uno de los mejores autores de fantástico de este país. Y es un Ujú. libro inencontrable también, o casi inencontrable, que publicó una historia de fantasmas escrita como él sabe, vamos, maravillosa, llena de emoción y escrita publicada por 451 en una colección que ya no existe. Entonces, bueno, estamos haciendo un poco Pode- de exhumación hoy, ¿eh? Sí, sí. También podemos hablar largo y tendido del estado de forma del fantástico en España y lo Sí, y poco esto reivindicado que está, de verdad. sería para otro tema, para otra, Sí, sería para otra charla y para otra cerveza. sí, totalmente. Mira, más autoras Ah, españolas. de Nieves Nieves. Morillas, Agujeros de Sol. Nieves, muy bien. Ujú. Libro potentísimo, con un sentido del humor increíble, a pesar de lo terrible que ocurre. Ujú. Me parece Pero totalmente fíjate, un no he leído descubrimiento ese total. libro todavía, Jorge, La Pila. Lo siento, Nieves, La Pila, o sea, de verdad. Pero bueno, sí es verdad que mucha gente me lo ha recomendado y tal. Y tengo que decir, sin haberlo leído, que me da mucha envidia la gente que es capaz de escribir ese tipo de género de horror. Yo no soy capaz, porque yo no soy capaz de bucear de esta manera digamos, lo peor de nosotros mismos, sin darle al lector un mínimo de resquicio de luz. Y al final Ujú. soy consciente de que tiendo un poco a, bueno, esto es lo que hay, pero oye, esto también hay. ¿Vale? Sí, sí, Entonces sí, vamos un no, no poco todo es. vamos a contraponer un poco, ¿no? Y me da mucha envidia a los autores que son capaces de hacerlo. Ujú. Mira, voy a recomendar una autora, creo que sepa la verdad autora, es una autora transexual, una autora, ¿vale? Que es Kathleen Kiernan, ¿vale? Con este libro se llama Agentes de Dreamland, que ha publicado en España Runas. Este sí es fácil de encontrar, creo. Es un formato curioso, es Es un formato curioso, novela es una novela corta. corta, muy bien editada, Hace un Runas cómic.
unas publica muy bien. Y es una Lovecraft, Lovecraftiana, vamos a dejarlo así, Lovecraftiano, porque no quiero desvelar un poco nada de la trama, pero es una novela corta que se atreve a ir un paso más allá de donde se quedó Lovecraft, en los mitos de Cthulhu Ujú. y de horror cósmico, ¿no? De las deidades cósmicas. O sea, Lovecraft se quedó un poco en qué pasaría si ciertas cosas, y Kathleen Kiernan, el agente de Dreamland, dice, vamos a dejar de imaginar qué pasaría así y vamos a ponernos en esto ya ha ocurrido. Vale, ¿Vale? Pero, vale. Siguiente. The Evil Dead Companion de Bill Warren. Es un ensayo sobre el periplo que supuso rodar la primera Evil Dead, Posesión Infernal. Y nada, soy muy fan de la saga, soy muy fan de Sam Raimi. Básicamente porque mis dos géneros favoritos son el terror y la comedia. Y yo creo que si en algo destaca Sam Raimi, aunque al principio hubiese sido de manera inconsciente, es en juntar esos dos géneros, esa mezcla. sí, Por sí. cierto, yo creo que Yo ah, tengo que decir que una de las experiencias en una sala de cine más catárticas que yo he vivido en mi vida fue viendo el reestreno de Posesión Infernal, año 2003, si no recuerdo mal. ujú, Sí, bueno, sí, claro, a los 20 años, una copia restaurada, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que eran los 20 o los años 2003, 2002. Bueno, era, claro, no, claro, serían los 20 en el año 2002. Entonces, y fue en un reestreno, en un cine que creo que ya no existe en Gran Vía, vaya, con una sala llena de gente el día del reestreno, digamos, invitados y tal, y yo iba con un amigo mío, director de cine, y recuerdo una película que todos no sabemos de memoria, pero recuerdo a la gente, vamos, reaccionar a todo lo que había que reaccionar, al terror, a la comedia, cada gag, cada susto, cada ujú. aplaudir, sentarse, aullar, o sea, recuerdo y dije, yo siempre digo, eso es el cine también, eso es el cine y no podemos olvidarlo. Total. Bueno, yo voy a recomendar un autor español también, el último, Manuel Moyano, y esta novela que se llama El Imperio de Yegorov, que ganó el premio, fue finalista, perdón, del Premio Real de Novela, y que es un Ujú. autor que para los fans del género pasa nuevamente desapercibido, porque yo creo que se le percibe como un autor del mainstream, de la literatura, digamos, de fuera de los circuitos, publica en editoriales pues como por ejemplo Anagrama, etcétera, etcétera. Nada, esto es una novela fantástica, pura y dura, sobre la inmortalidad, sobre personajes inmortales, escrita maravillosamente y además con un formato muy curioso, con mails, con cartas, una novela epistolar y muy cortita además, fíjate, tiene 187 páginas, muy concisa, más concisa de lo que yo nunca podré ser. Y bueno, Manuel Moyano. Escribe relatos y así a lo mejor te salen novelas cortas. Estaremos en ello. Daré noticias. Llegamos a ese punto. Vale, vale. Otra reivindicación. Esta reivindicación no la digo con la voz muy alta, la verdad. No por calidad, sino porque Guillermo del Toro, su trilogía de vampiros. Ujú. Y lo digo, traigo a colación esta novela precisamente también porque, como estoy hablando contigo, y también, Guillermo del Toro es famoso por ser director de cine, también tiene sus pinitos dentro de la Sí. literatura. Uno de los primeros libros que yo recuerdo haber comprado sobre cine precisamente era suyo, era sobre Hitchcock, que tú lo Ujú. lees y yo creo que en verdad no tiene mayor relevancia. Tú lees el libro sobre Hitchcock de Guillermo del Toro y es una ficha de cada película con su opinión. Yo creo que es más un ejercicio suyo como de investigación, como de estar estudiando Mm. al genio. Y en medio de este fenómeno crepúsculo de vampiros que brillan, pues yo creo que quiso sacar un poco, quiso traer de vuelta al vampiro que da miedo en esta Muy trilogía. bien. No, sin más, o sea, eh, es muy entretenida, muy visual, por supuesto, porque se trata de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan, que escribió Príncipe de los Ladrones,
que creo que la adaptación la hizo Ben Affleck en The Town, me parece. The Town, Y sí. nada, Sí, y nada, simplemente por recomendar esta trilogía claro. que está, para mí está muy bien. Yo recomiendo la serie, The Strain, la serie de Mm, vampiros de Guillermo del Toro. Creo que ujú. es una serie, no sé por qué está un poco olvidada ahora y me parece una de las grandes series de horror de los últimos tiempos. Muy Bueno, potente yo también, sí. no me podía ir sin recomendar algo de la Biblioteca de Carfax, que es una editorial a la que amo. Tendrás, Y, tendrás noticias también en el futuro. por favor, sí. Y buenas amigas y unas editoras y personas estupendas. Ujú. Y de todo lo que podía elegir, que es que, claro, en la biblioteca de Carfax es coger el catálogo así en bloque y ponerlo aquí delante, ¿no? Pero bueno, está Ella dijo Destruye, ¿vale? Este libro de Nadia Bulkin, no sé, creo que lo pronuncio Ujú. bien, que es una autora norteamericana, que es uno de los libros que más, sinceramente, me ha impresionado, libro de relatos, de cuentos. Es uno de los libros más que más me impresiona en la vida, y concretamente tiene un cuento que es el del Padre Ciervo, que me volvió loco, que estoy deseando volver a él, dejarlo pasar un tiempo y volver a él, ¿no? Como se hace Volver a con, ver, a mí claro. este libro es un clásico moderno, Ella dijo Destruye. Y es una autora que es un descubrimiento que tendríamos que estar todos un poco casi pagándola para que escriba. Sí, sí, no, no, o sea, no me voy a cansar yo tampoco de elogiar a la biblioteca de Carfax. Es que la Mm, labor que están haciendo esas chicas es que sí, es bueno, impresionante. en fin. Sí. Ya por último, eh, la verdad es que encontré una imagen un poco chusca, no se ve muy bien, pero The Man Who Heard Voices, o Ah, cómo Night Shyamalan arriesgó su carrera en un cuento de hadas, que es un poco como pasó, lo que pasó cuando sacó La Joven del Agua, cómo pasó de ujú. toda esa ristra de películas que ha sacado después de Sexto Sentido, como lo quiso apostar todo a La Joven del Agua y lo mal que le salió en realidad. Eh, yo simplemente traigo este libro para reivindicar a Shyamalan porque, no sé, es mi director favorito, fue un poco el que me... Eso que te he dicho antes de cuando empiezas a ver películas por el Sí, director, a mí sí, me sí, pasó sí, con, sí. a mí me pasó con Shyamalan. Y para reivindicar La Joven del Agua, yo personalmente, Totalmente, es una totalmente, película totalmente. que me parece Preciosa. un triple mortal precioso, Mm. efectivamente. Y además ese libro, no sé si tiene algo que ver, porque no he leído con el documental, el falso documental de Shyamalan, un documental falso que demuestra mucho sentido del humor, porque se presta a No lo protagonizarlo. sabía. Está rodado durante el rodaje del Bosque, y entonces es un documental donde los simula que hacen un making of del Bosque y descubren que Shyamalan habla con muertos durante el rodaje, que habla con espíritus. Es un documental que tiene momentos terroríficos y ahí demuestra Shyamalan su sentido del humor y también un poco su ego. Y dicho esto, con el mayor de los respetos, porque es un director que adoro, ¿eh? Pero también su ego raya comicidad, vamos a decir así, ¿no? Entonces, bueno, es Rayaba, un documental precioso. por lo menos rayaba, yo creo. Yo creo que desde After Earth, a lo mejor, yo creo que estaba un poco Sí, más. Desde que lo rescató, bueno, lo rescató. Bueno, no sé si se puede decir así. Desde sí, que empezó en tuvo una época colaboración que con Blumhouse. casi le perdemos los fans, Sí. no por calidad, eso ya es otra cosa, sino porque si Ujú, va, él intenta hacer blockbuster, se dio ujú, cuenta de que él no es un director de blockbuster y ahora mismo yo creo que él ujú, está instalado en un formato de película que le va muy bien, con un tipo de presupuesto, un tono, un género. Y dice, bueno, ujú. yo puedo hacer estas películas baratas y tal, que me salgan rentables y que me den libertad creativa para hacerlo. Bueno, yo voy a Exactamente. terminar mi último libro con un Valdemar, que es como Carfax, es garantía siempre, que es Lemuria de Karl Hans Stroll, ¿vale? Y es un autor alemán de biografía complicada, como tantos autores, porque coqueteó, o directamente no coqueteó, directamente abrazó las ideas del régimen nazi y que su literatura, que a mí me parece potentísima, también está también impregnada un poco de esas ideas. Yo creo que precisamente es un libro para hacer un ejercicio de, bueno,
de plantearnos cómo a veces de lo peor del ser humano nace el arte. No, esto de separación obra y autor, yo creo que a veces precisamente se trata de no separar al autor, sino de entender Sí, precisamente que la obra es como es porque el autor es como es y hay que convivir con esa contradicción, nos guste o no. Este es un tipo con el que yo no tendría posiblemente a lo mejor nada que hablar tomando unas cervezas, pero tiene este volumen, Lemuria, tiene cuentos que son fantásticos en todos los sentidos. Tiene uno sobre rituales vudú negros, que un poco con ese aura racista de Lovecraft, que me parece una obra de arte. De verdad, el cuento me parece una obra de arte. joder, es que está tan bien escrito. Claro, no, es que es un cuento que realmente remueve sensaciones. Sí, sí, sí. Pues ya está. No sé si tienes alguno más que recomendar. Yo por mi parte ya he Esto acabado. yo creo que hemos dado a la gente Sí, sí, opciones, muchas. tarea para aguantar 2022, vamos, lo que queda el 21 y 22. Pues hasta aquí la charla con Rubén Sánchez. Muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí, por charlar este ratito conmigo sobre terror, que siempre está bien. Eh, Mucha suerte con la luz, mucha suerte con el estreno de Viejos, ánimo con la nueva novela corta, barra no corta que te Novela no saldrá corta. dentro de poco. Y nada, un abrazo muy grande y de verdad, muchísimas Gracias a gracias. ti, Jorge, porque hablar de terror es, no sé, es pasar la tarde, básicamente, ya eleva la tarde por encima de otras, vamos a decirlo así. Así que un abrazo a ti y a todos los que se atrevan a darle al play a esto. A darle al play. Se van a encontrar cosas guays, yo creo que sí. Sí. Pues nada, pues lo dicho, mucha suerte y nos vemos próximamente. A ver si es en un festival literario, cinematográfico, a ver dónde sé, a ver dónde es. Seguro, seguro. Hasta Adiós. luego.